Muy buenos días, tardes, noches, los que nos alcanzan a ver por las redes sociales. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite llegar hasta sus hogares por medio de los medios de comunicación. Pero el día de hoy quiero compartir con ustedes, a los que están aquí, algo muy curioso que está en la Escritura. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿cómo es que Dios permitió que este hombre, Jonás, tuviera esta actitud? Y a veces yo me analizo, veo mi pensamiento, veo cómo soy. A veces conozco a otras personas, ¿verdad? También pastores, quizás entre nosotros mismos. Y creo que no siempre tenemos la mejor actitud. A veces nos enojamos tan fácilmente, somos groseros. Quizás me cayó gordo, nos portamos mal con otros, hablamos mal de otros. Y creemos que por ser creyentes, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, está bien. Pero hay algo muy interesante en la vida de Jonás, que Dios le habló para que fuera y llevara un mensaje a una nación sumamente malvada, perversa. Pero ¿saben una cosa? Y esto es aquí donde quiero llegar. Jonás no era mejor que ellos. Como tú y yo, muchas veces no somos mejor que los demás. Y les voy a decir con todo mi corazón, queridos amigos y hermanos, a veces ustedes y yo pensamos, no, ¿verdad? Es bien Juan charrasqueado, es de lo peor, no, hizo y deshizo. Yo lo conocí de niño, no, ya lleva 2, 3 amantes, ha matado 2, 3 personas y es de lo peor. Lo que yo le pueda decir acerca de Dios no le va a hacer nada. Oh, pero cuán equivocados podemos estar. El libro de Jonás es un libro muy pequeño, muy corto, 4 capítulos. Si te gusta leer, en menos de 20, 30 minutos lo lees todo. Y hay tanto en el libro de Jonás donde te das cuenta que Dios ama a su creación, por muy malvada que sea. Y tú puedes decir, ellos son de lo peor, ¿verdad? Tienen otras indicaciones de parte del rey, es un ejército malvado, es un pueblo malvado que roba a los demás, tienen otras orientaciones sexuales y tienen esto. Y tú puedes nombrar lo que quieras. Y ante los ojos de Dios sí es algo incorrecto. Pero ¿sabes? Dios busca a alguien que vaya y les dé un mensaje. Que si no cambian su manera de vivir, Dios va a tener que hacer un juicio. Y Dios le habla a un profeta llamado Jonás, hijo de Amitai, y le dice, Jonás, tú eres mi siervo, ¿verdad, Jonás? Y Jonás dice, claro, háblame, ¿qué quieres que haga? Ve a Nínive. ¿Y sabes qué hizo Jonás? Como muchos de nosotros, y la gran mayoría de nosotros muchas veces, que tenemos un sentido elevado de justicia. Yo no soy como los demás. Yo no trato mal a los demás. Yo sí fui obediente a mis padres. Yo sí hice esto, aquello. Jonás trató de huir de la presencia de Dios. Dios le dijo en unas palabras, ve al oeste donde se encuentra Nínive. ¿Y sabes qué hizo Jonás? Se fue al este. Y uno podría pensar, Dios mío, qué profeta tan más rebelde. Pero muchas veces así actuamos tú y yo con Dios. Dios te dice, oye, respeta y ama a tu mujer. ¿Y qué hacemos a veces los hombres, hermanos? No. Nada más no le doy sus cachetadas, ¿verdad? Para no meterme en problemas. Así, muchos somos así. O te dice, ama a tus hijos, dirígelos. ¿Y qué haces? No, son bien rebeldes, que hagan lo que quieran. A veces Dios nos dice, oye, quiero pasar tiempo contigo, vamos a hablar. ¿Y qué haces? Te pones a ver otra cosa, perder el tiempo, la telenovela, y no tenemos oportunidad para hablar con Dios. La Biblia nos muestra que Dios tiene una definición muy diferente de justicia de la que nosotros muchas veces entendemos.
Usualmente su justicia va acompañada de misericordia. Pero esto cambia, hermanos, cuando se tiene que hacer un juicio y Dios tiene que decir algo al pueblo. Espero que alguien me vaya siguiendo. Jonás fue llamado para ejecutar esta misión. Y esta misión no era sencilla. Podemos hablar acerca de cómo eran los asirios. Nínive era la capital de los asirios. Y tú podrás decir, bueno, ¿cómo eran estos hombres? Estos ejércitos. La Biblia dice que estos ejércitos, y la historia lo enseña, a todos los que tomaba presos, a muchos de sus reyes y sus gobernantes, les quitaban la piel vivos. A otros de ellos los empalaban. Si sabes lo que es empalar, ¿verdad? Los tomaban y con un palo largo lo metían por allá atrás, ya sabes dónde, ¿verdad? Vivos, y los colgaban y ahí morían y salían por la boca. Ahí, ¿me vas entendiendo? A otros, cuando los llevaban presos de su nación a otra nación, les ponían garfios aquí, de labio a labio, y todos los ponían seguiditos con una cuerda, o en ese tiempo lo que existía, y si uno se detenía, ¿qué pasaba? Le rompía el labio y le tenían que hacer otro hoyo. Ese es el pueblo que Dios le dijo a Jonás: ve y predica. Y muchos de nosotros podemos pensar, Dios, ¿cómo puede ser posible? ¿Sabes por qué? Porque también los ama. Como ama a la gente que allá afuera necesita escuchar que si no hay arrepentimiento, va a venir un juicio sobre sus vidas de la noche a la mañana y no van a poder estar frente al Creador. ¿Me van siguiendo? Dios le dijo a Jonás: Jonás, aunque tu pensamiento es duro, yo entiendo cómo es ese pueblo, yo lo veo, yo lo permito, pero quiero que sepas que quiero que se arrepienta. Quizás tú podrás decir, aquellos que trafican la droga, que se matan los unos a los otros, aquellos que tienen otro pensamiento, otra orientación, Dios les dice y nos dice a nosotros, también los amo. Y te quiero a ti que vayas y se los digas, que si no se arrepienten y se vuelven de su mal camino, voy a traer un juicio. Fue llamado, hermanos, y me llama mucho la atención cómo Dios plasma en este libro pequeño el carácter de Jonás. Y quiero hablar varios puntos importantes que quizás ustedes y yo podríamos tachar. ¡Qué malo fue Jonás! No, Jonás era de lo peor. Pero ya te di más o menos por qué Jonás pensaba así. Y al final del libro me llama mucho la atención que Jonás sabía cómo era Dios. Conocía que Dios era misericordioso y que si ellos se arrepentían, ¿qué iba a pasar? Los iba a perdonar. Y Jonás dijo, no, Dios, ¿sabes qué? Ahí te ves. Yo me voy para el otro lado. Y Jonás pensó que iba a huir de la presencia de Dios. Ese era el plan de Jonás. Y Jonás se puso muy religioso, ¿verdad? Y cuando iba en esa nave rumbo a Tarsis, dice la Biblia que todos esos hombres que estaban ahí, al venir una fuerte lluvia, una tormenta contra ellos, se pusieron a clamar a sus dioses. Y dijeron, ¿qué está pasando? Y Jonás dijo, miren, pues, ¿saben qué? La verdad es por mí. Dice Jonás, ¿verdad? Yo sirvo al Dios, léelo, está en el capítulo 1. Yo sirvo al Dios creador del cielo y de la tierra. Él es mi Dios y Él nos creó. Y Él controla todo esto. Y como yo quise huir al otro lado, pues Dios me está hablando a mí. Pero échenme sobre la borda y todo esto se va a calmar. ¿Y sabe qué pasó? Lo echaron sobre la borda y se calmó. Pero había un pez que Dios había preparado para llevárselo a Nínive.
3 días estuvo Jonás. Y me llama mucho la atención porque aunque no lo creas, Jesús habló de Jonás. Jesús habló de Nínive. Y es de gran enseñanza para nosotros en este tiempo que por muy perverso o malvado que se vea las personas, los individuos, las naciones, Dios les quiere dar una oportunidad. Como te la ha dado a ti y me la da a mí. Jonás, escúchame con mucho detalle, quiero mostrarte algunas características de Jonás, de su carácter. Y te vas a dar cuenta que muchas veces no somos diferentes a Jonás. Jonás, en primer lugar, quiero que veas que fue un profeta, un siervo rebelde. Se le da una orden e hizo lo contrario. Dios le dice, ve hacia el este, donde se encontraba la ciudad de Nínive, y él se va hacia el oeste y se sube a una embarcación para alejarse todavía más. En segundo lugar, y este es muy importante, y te lo digo con toda tristeza, en Jonás, capítulo 1:2, dice de la siguiente manera, levántate y ve a Nínive, le dice Dios a Jonás, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pero fíjense, me llama mucho la atención que Dios sabía la condición de esa ciudad. ¿Cómo era esa ciudad, queridos? Malvada. Así nosotros podemos ahorita decir, tal nación, tal político, tal familia, tal individuo, y Dios lo ve y lo sabe. Él sabe cómo son cada una de las personas, sus pensamientos, sus actitudes, y te ve a ti y a mí. ¿Y sabes cómo era Jonás? Prejuicioso, como nosotros muchas veces lo somos. Yo no me junto con ellos, no, porque ellos son de lo peor. Yo no soy como ellos, ¿verdad? Yo no tengo esa actitud, yo no tengo ese pensamiento. ¿Y sabes cómo lo llama Dios eso? Prejuicioso. Ahora, analiza cómo Dios tiene esta relación con Jonás, y le dice, oye Jonás, te estoy dando una orden. No te estoy preguntando si quieres ir, o sí. O que tú hagas una bitácora y digas, mira, ¿sabes qué, Dios? Mira, ellos son malvados. Ellos le hicieron esto a mi familia, a mi pueblo, a mi nación. Todo esto ha sucedido y creo que tú lo sabes. Y Dios le dice, yo lo sé, por eso te estoy enviando. Y muchas veces nosotros tenemos esta actitud con la gente que nos rodea. Y no sabes lo que está pasando, lo que está viviendo. Es que mi jefe, es que mi jefa, es que mis compañeros de trabajo, es que mi familia, mi hermano, mi hermana, todas estas personas que me rodean. Y empezamos a hacer un prejuicio. No, es que los latinos, es que los anglos, es que los asiáticos, y empezamos a hacer un prejuicio contra la vida de ellos. Y quizás sea verdad. Tenía razón Jonás, hermanos, de cómo eran estas personas. Y Dios no lo ocultó. Dios le dijo a Jonás, yo sé que son malvadas. Pero sabes una cosa, Jonás, tú no vas a juzgar a ellos. ¿Quién lo va a hacer? Dios. No te corresponde a ti, Jonás, como te lo digo a ti y a mí. No nos corresponde a nosotros juzgar, hermanos. Yo te quiero hacer la misma pregunta que le hizo Dios a Jonás. ¿Tú crees que valió la pena esos 120,000 personas? Y ahorita lo vamos a ver. Sí. Era una ciudad grande. Y Jonás sabía que la maldad de ellos era mucha. ¿Y sabes qué quería Jonás que hiciera con esa nación? ¿Qué crees que quería Jonás? Que la destruyera. Fíjate, me llama mucho la atención cómo este prejuicio de Jonás, y era muy válido, no me malinterpretes, creo que todos hemos hecho válidos, y si hacemos una lista de cómo es esa persona, o lo que me ha hecho, o lo que se sabe que ha hecho, es muy malvada, y Dios lo sabe. Pero el deseo de Dios no es destruir, primero es rescatar.
como quiere rescatar tu vida. Los asirios eran conocidos por ser crueles, y ahorita ya más o menos dije, eran temidos por todos sus enemigos, torturaban con sadismo a quienes hacían prisioneros y lo alardeaban de ello. Algunos historiadores dicen que a muchos de sus enemigos que eran capturados les cortaban una oreja o les cortaban los dedos. Eso sucede, ¿verdad? Aún en este tiempo hay mucha gente que es secuestrada. Fíjense la maldad que eran ellos. Y hacían collares con ellos. ¿Sí? O sea, aquí imagínate un collar de dedos, un collar de orejitas. Como que no está muy bonito para un regalo, ¿verdad? Para tu esposa. Y dice Nahum, quiero leerte por favor, el profeta Nahum se refiere a ellos como, y tú lo puedes ver, por cuestión del tiempo, es Nahum 3, del 1 y 7. Dice, oración del profeta Habacuc, el 7. Dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, y esto es historia, hermanos, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Cuando tú tengas oportunidad, léelo todo. Y ahí está hablando de que estas naciones temblaban y estaban en aflicción por el enemigo llamado Asirio. Temblaban ante ellos. La capital, Nínive, en tiempos de Jonás no era la excepción. Así actuamos, hermanos, muchas veces cuando ustedes y yo no queremos compartir el evangelio con gente que según nuestro criterio no merece el perdón de Dios. ¿Lo has pensado? No tienes que levantar la mano, pero alguna vez has pensado, este no merece el perdón de Dios. No, este es de lo peor. Pero Dios quiere extender su perdón. Fíjate, en tercer lugar, cómo era el carácter de Jonás. Jonás era grosero. ¿Cómo calificaría usted a un hijo o una hija cuando le da una orden y hace lo contrario? O le rezonga cuando usted le dice, hijo o hija, haz esto. No, que lo haga alguien más. ¿Cómo lo calificaría? Voy a hacer eso con ustedes, ¿eh? A mí lo hicieron, ¿verdad? Porque lo fui. Me daban cachetadas, me daban una cachetada a mi mamá. ¿Cómo que está hablando así? O mi papá me llamaba la atención. Pero si usted se da cuenta, en el libro de Jonás, capítulo 2, cuando tenga su oportunidad de leerlo, Jonás nunca le pide perdón a Dios. Nunca le pide perdón a Dios. Lee su oración y no muestra arrepentimiento. Lo alaba, le dice, tú eres el creador, tú eres bueno, tú eres misericordioso, aquí me tienes, pero léelo y no vas a encontrar perdón. Que pida perdón, Jonás. Y me llama mucho la atención porque muchos de nosotros tenemos esa actitud. Somos groseros con Dios y queremos, estoy bien, soy hijo. Es Dios, no se va a ofender. Oye, ve y compartes, no, que lo haga alguien más. Con actitudes groseras. No vemos su arrepentimiento, su mala actitud siempre estuvo presente. Lo alabó a Dios. Con muchos de nosotros podemos venir los domingos o los miércoles y alabar a Dios, pero durante la semana ser groseros con Dios. Cuando tengas, vamos a leer rápido en Jonás 4, los versículos 1 y 2. Jonás 4, 1 y 2. Fíjate lo que dice Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Sabes cómo era Jonás? Era enojón y extremista. ¿Sí te fijaste qué dice? Se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Sabes por qué se enojó Jonás? Porque Dios perdonó a Nínive. Si tú lees
la predicación de Jonás solamente en español consta de 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¡Wow! ¡Qué gran y sencillo mensaje! Solo 8 palabras traducidas en el español fueron suficientes para que una nación de 120,000 personas se arrepintieran. ¿Y sabes qué hizo Jonás cuando esas personas se arrepintieron? Se enojó. Fíjate. Y muchas veces así está el pueblo de Dios. Cuando hay un arrepentimiento, hay un perdón, ¿qué hacemos? Nos enojamos. ¿Cómo puede ser esto posible, queridos hermanos y amigos? El arrepentimiento es algo sumamente valioso ante los ojos de Dios. ¿Quieres realmente cambiar el corazón de Dios? Arrepintámonos de nuestras actitudes. Estas características del carácter de Jonás, ustedes y yo muchas veces lo tenemos. Somos rebeldes, prejuiciosos, groseros, enojones y extremistas. Exigimos justicia, pero a la hora de nosotros brindarla, somos los últimos en hacerlo. Pero me llama la atención cómo esta relación que tenía Dios con Jonás era muy cercana. ¿Sabes? Jonás conocía a Dios. Él lo conocía y dice, ¿no es esto lo que te dije? Yo ya sabía que los iba a perdonar. Por eso no quería predicarles. Fíjate cómo tenía esta actitud. Ay, don Jonás, ¿verdad? Don Jonás, que tenía un carácter pero pesado. Se nos muestra, hermanos, que no le daba gusto ver la gracia y la misericordia de Dios. Pero Dios sí le manifestaba a Jonás gracia y misericordia. Jonás tenía una actitud terrible ante nuestros ojos. Disculpa, si tú tienes que calificar a una persona que tiene estas características en su actitud, ¿cómo la pondrías? ¿En un pedestal? Como, sí, ¿verdad? ¿Verdad? No. Era una persona desaprobada. ¿Y en algún momento tú puedes ver a Dios tratando de destruir a Jonás? No. ¿Sabes? La historia habla, eso es algo científico, que durante el periodo de estas 3 noches que Jonás estuvo en el pez, los jugos gástricos del animal hicieron que su piel cambiara. Su piel cambió. Algunos creen que era como un albino. Y para los asirios, los ninivitas, era una manifestación de un Dios. La rebeldía de Jonás se convirtió en la misericordia y la gracia de Dios para salvar al pueblo de Nínive. Un día, dice Jonás capítulo 3, que fue y le dice, ve y levántate y ve a aquella gran ciudad y ve y predica el mensaje que yo te diré. Ni siquiera había escuchado la primera vez cuál era el mensaje. Jonás salió corriendo antes de que Dios le pudiera decir cuál era el mensaje. Pero al llegar, dice el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, 3:3. Y era Nínive ciudad grande en extremo. ¿Cuántos días le tomaba caminando llegar y predicar? 3 días, imagínate. 3 días. Y comienza, hermanos, a caminar Jonás y así como lo veían albino, blanco, dijeron, ah, caray, ¿y este quién es? Y solamente escucharon, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas, en cuanto escucharon eso, comenzaron a cambiar su actitud. Y hasta el rey llegó. ¿Y sabes qué hizo el rey? Estando sentado, con todos sus colijes, quizás orejas, quizás dedos, quizás ahí la gente empalada, dice que se arrepintió, se quita del trono, se pone cilicio mostrando que estaba arrepentido y le dice a su nación, no vamos a comer nada, nada, ni vamos a beber nada, ni a los animales les den, para ver si Dios se arrepiente del mal que nos va a traer. ¿Y sabes qué hizo Dios? Vio su corazón y los perdonó.
Y Dios, hermanos, le comienza a decir a Jonás, ellos creyeron, dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Y dice el 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despoja de su vestido y se cubre de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y le dijo, nadie va a comer, nadie va a tomar nada, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios, como decía ahí, fuertemente. Pero aquí quiero llegar a este punto y dice, y conviértanse. El rey le dijo al pueblo, el que decía, manden y mátenlos a todos, córtenle las orejas, córtenle los dedos, empálenlos, quítenle la piel, le dijo, conviértanse, ya no hagan esto. Esto es malo. Y quiten de sus manos, fíjense lo que les dice el rey, de sus manos la rapiña, lo que han robado, lo que se han quitado, quítenlo. Quizás Dios se arrepienta. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó. ¿Sabes una cosa? A lo mejor Dios te está hablando a ti y te está diciendo, ve y háblale a él o a ella. Y no le hace que tenga otro pensamiento, otra actitud, que seas malvado, quizás ha tenido 2, 3 mujeres, quizás tiene otra orientación física, emocional, sexual, todo, tú háblale. Porque si se arrepiente, yo lo perdono. Es importante, hermanos, ver que Dios le mostró gracia a Jonás. Cuando tengas oportunidad, lee el capítulo 4 y te vas a dar cuenta que Dios preparó una calabacera para darle paz a Jonás. ¿Y sabes por qué se puso Jonás ahí? Para ver qué iba a suceder. O había perdón o había destrucción. Iba a esperar ahí. El muchacho 37 días, porque ¿cuántos eran los días si no se arrepentían? 40, él nada más caminó 1 y se empezaron a arrepentir. Iba ahí a esperar 1 mes, más de 1 mes, para ver qué iba a pasar. Y Dios le dijo, Jonás, los he perdonado. Tú te enojas, dice la Biblia, que de un día le pone una calabacera y al siguiente día un gusano se la come y se seca. Y fíjate lo que dice el versículo Jonás 4, el 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera, Jonás? Y él respondió, mucho me enojo. Fíjate, ¿cómo le hablaba a Dios? Ay, Jonás, ¿cómo le hablaba a Dios? Sí, mucho me enojo. Ya mejor, quítame la vida. Era extremista, ¿verdad? El muchachín. Extremista. Ya mejor, dice el versículo 8, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y dijo Jehová, mira Jonás, y le enseñó por una calabacera que no hizo nada. Y le dice, Jonás, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. O sea, era imposible. Jonás sabía que Dios le había puesto esa calabacera, porque de una noche a otra no se puede tener una calabacera. Sabía que era de Dios. Y Dios le dijo, tú no hiciste nada por esa calabacera, Jonás. ¿Y te enojas por una calabacera? Y le pregunta a Dios, ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y se acaba Jonás. ¿Qué manera más extraña de terminar un libro? Pero qué pregunta tan profunda. ¿Qué te enseña Dios con esto, querido hermano y amigo? Que tu vida le interesa a Dios. Quizás puedes tener la actitud de Jonás, ha sido rebelde, ha sido prejuicioso, grosero, enojón, extremista, no le hablas a nadie, tú nada más, ¿verdad? Voy a trabajar, punto, se acabó. No tienes un impacto, no eres diferente, no tienes un pensamiento en tu hogar, sigues igual que los demás. No, pues ¿sabes qué? Mira, tú allá lejecitos, ¿verdad? Yo de vez en cuando me persino.
Pero Dios nos dice, ve y predica. Tú no te fijes cómo son. Eso me encargo yo. Pero quiero que escuchen el mensaje. Si se arrepienten, los perdono. Si no, ya están condenados. Lo mismo te dice a ti y a mí. ¿Sabes? Dios mostró mucha misericordia a Jonás. Mucha, hermanos. Si un hijo le respondiera así a un padre, ¿qué cree que haría el padre? ¿Por qué me hablas así? Y Dios no lo hizo. Como tampoco lo ha hecho con nosotros. Y hoy te invito a que cambies tu actitud hacia Dios y hacia los demás. Porque no sabes si se arrepientan. Dios tuvo que utilizar un pez para cambiar la apariencia de Jonás. No esperes que llegue algo a tu vida. ¿Cuál será tu pez que te cambie para que la gente empiece a creer en ti? Quizás una enfermedad, quizás estar en el hospital, quizás un engaño, una traición. ¿Para qué lo esperas? Oh, sí, él lo vivió y mira, ahora salió y predica a Dios. Quizás sea verdad. ¿Para qué esperar eso? ¿Para qué? Si podemos ir hoy y ser diferentes, hablarle a la gente y que la gente escuche, hay perdón. Pero si sigues igual, si sigues de infiel, quizás haciendo tranzas, quizás mintiendo, quizás acostándote con uno, con otra, desobedeciendo a Dios, Dios va a hacer algo. Pero si te arrepientes, te perdono. Es tu decisión. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por la vida de cada uno de nosotros. Gracias por el ejemplo de Jonás. Se nos fue el tiempo muy rápido. Me llama mucho la atención, Señor, cómo tú vas a hablar por los ninivitas. Gracias porque mostraste misericordia a esta nación tan malvada y perversa. Y ellos escucharon, se arrepintieron, y a ellos ahora van a juzgar en un futuro a generaciones venideras. Ten misericordia de nosotros, perdónanos, en el nombre de Jesús. Amén.